Ah, pues nada, buenas tardes en España y buenos días en Estados Unidos y en Latinoamérica. Hoy somos muy afortunados porque tenemos como invitado al doctor Alejandro Badía. Él es un pionero en muchos aspectos de la cirugía de la mano. Es uno de esos cracks que hay en el mundo. Es un pionero en muchos aspectos, en aspectos quirúrgicos. Ha desarrollado implantes y además ha desarrollado una forma de tratar a los pacientes que la verdad yo lo sigo personalmente porque me gustan mucho los vídeos que hace y cómo trata a los pacientes y un poco cómo trata el sistema médico. Entonces, nada, os recomiendo a todos que lo sigáis en redes sociales. La verdad es que vale mucho la pena. Y nada, doctor, muchas gracias por estar hoy aquí. No sé si quiere presentarse un poquito y decirnos un poco su background. Y nada, y luego cuando quiera, pues puede empezar con su charla. Gracias, Sergi, y también a José Antonio. Gracias por la invitación. Yo cuando me invitaste, sabes que hablamos de hablar de algo más técnico, pero por ejemplo, hablamos de artroscopía de mano, no hablando tanto de muñeca, digo de mano, pequeñas articulaciones, otros temas, pero te planteé la idea de hablar sobre los cambios en cómo brindamos salud, la sanidad, sistemas que en muchos países, y yo sé que hasta iba a poner una foto de la huelga que ocurrió en Sevilla, y hasta puse un video en las redes apoyando, y ahora hay una huelga en California, en el Kaiser System. Kaiser es el grupo de médicos más grande, está en California, y hay una huelga, cosa que nunca se veía en Estados Unidos, porque por todas las razones que voy a hablar, y yo creo que tenemos que nosotros involucrarnos. Te felicito por escoger el tema que está basado en el concepto de mi libro, y voy a dar mi background ahora. Soy dueño o parcialmente dueño de varias empresas, o mi disclosure. Por los que no me conocen, yo vivo en Miami, ejerzo aquí. Yo era el cofundador del Miami Hand Center, que ya cambió. El grupo se medio separó hace unos 15 años. En el momento estoy solo, pero acabo de hablar con un colega de Pittsburgh, donde yo me formé, que viene a Miami porque la esposa se mudó. Yo creo que ya vamos a crear un grupo, y seremos todos latinos. Pero yo nací en La Habana, pero soy hijo de padre español. Por eso me da muchísimo orgullo. Y me recuerdo, me hicieron una entrevista durante un curso de artroscopía en Valencia, y pude eh, hablar un poco de valenciano, y me dio mucho orgullo. Lamentablemente mi abuela, quien me inspiró mucho para ser cirujano de mano, porque tenía mano reumatoidea, y yo fui a verla. Lo hablo los detalles en el primer capítulo de mi libro, pero yo fui con ella, con mi yaya, y mi yaya fuimos, yo tenía 8 años, y fuimos a Columbia Presbyterian con Bob Carroll. Bob Carroll era uno de los pioneros de cirugía de la mano, y formó a mi mentor, quien es Joe Imbriglia. Y es algo muy irónico, pero de eso hace ya más que 40 años. Bueno, esto es una versión de la charla que di más general a un grupo de ejecutivos de hospitales. Imagínate, era un poco peligroso para mí porque no están acostumbrados, y ese es parte del problema que quiero mencionar hoy. Que parte del problema es que nosotros, los médicos, la gente que realmente hacemos el trabajo, nosotros, las enfermeras, los técnicos, casi nunca estamos involucrados en hablar sobre estos temas que nos afectan a nosotros y a los pacientes, y también a la sociedad, como voy a poner algunos datos. Entonces, en muchos países los costos de la sanidad no son sostenibles. En Estados Unidos vamos a llegar a 20% de la tasa nacional, del GDP. Y los pacientes aquí, si hablas con pacientes de Estados Unidos, no están contentos. Es muy difícil. Es mucho más fácil en España y otros lugares poder
llegar a uno de nosotros, el especialista aquí, los seguros han puesto una serie de tranques que irónicamente lo que hacen es aumentar el costo. Y ellos piensan que lo hacen porque nosotros los especialistas somos muy caros, muy costosos. Al final no entienden el concepto que la medicina es muy compleja. Y también, cosa que sí estamos haciendo en Estados Unidos y no tanto en Europa, es que yo creo que el rol del hospital tiene que poco a poco bajar. El hospital debía ser un lugar cuando realmente estás muy enfermo, y lo vimos durante la pandemia. Lo vimos en la pandemia que también los hospitales estaban llenos y se podía hacer muchísimo fuera del hospital. Y los que somos emprendedores tenemos que entender cuál es el reto aquí. Mi background, como preguntaste, Sergi, es sabe que en Estados Unidos tenemos que estudiar primero en la universidad, que lo hice en Cornell. Tuve mucha suerte, un lugar maravilloso. Estudié fisiología, entonces fui a NYU, que hoy en día es la primera escuela de medicina gratis. Es privada, pero gratis. Un tema complicado, pero ahora imagínate, las aplicaciones están acá para poder entrar. Hoy en día seguro que no entraría. Y me hice mi formación en la misma institución y también Bellevue, el hospital muy famoso público de Manhattan, en Nueva York. Y después fui a Pittsburgh, hice un fellow de AO en Alemania, y entonces me mudé a Miami y ahí, bueno, estaba con el Miami Hand Center y ahora fundé mi propio centro, donde actualmente estoy solo. Y bueno, ahí construí 3 quirófanos, Surgery Center en Doral. Doral es una ciudad pequeña justo al lado del aeropuerto de Miami. Okay. Y entonces también en ese mismo tiempo estábamos construyendo el MARC. El MARC es un centro cadavérico, quizás algunos de ustedes han hecho cursos ahí. Creo que es el segundo más grande centro cadavérico para cursos en el mundo. Y bueno, entonces siempre he mantenido la parte académica, aunque te digo que no tengo ningún título universitario, nunca lo he tenido. Y a este punto ya en mi carrera realmente ya de verdad que veo que no importa. Y soy emprendedor y digo reluctante porque es difícil, es la verdad, es súper difícil. Estás enfrentando grupos y gentes que no quieren ver mis conceptos y los conceptos de otros médicos ser exitosos. No quieren controlar a nosotros y el sistema. Y yo creo que ya es tiempo donde tenemos que hablar. Y lo hice en un libro que lo escribí durante 10 semanas, un libro que se llama Sanidad de la Trinchilla, porque la mayoría de las cosas que lees de libros o que ves en el CNN, son gente que están, claro, que están en la salud, pero no son la gente como nosotros, que estamos todos los días viendo pacientes, quirófano, no somos. Y probablemente porque estamos muy ocupados y quizás debía ser así, ¿verdad? Debíamos estar nosotros enfocados en nuestros pacientes, pero la cosa se ha puesto tan mal, por lo menos en mi país, que yo creo que ya es tiempo. Y bueno, he dado charlas parecidas a estas. La traumatología, ortopedia, hay estadística que dice que son casi 10% de todos los costos de la sanidad. Eso quiere decir que ya con el público, con el envejecimiento, hicieron mucho más activos, que es una cosa buena. Vamos a ver más lesiones. Y eso va a aumentar el costo porque ya mucha gente quiere operar con un robot, quiere tener la última prótesis. Y claro, eso es para el beneficio de nuestros pacientes, pero tiene un costo. También, aunque está subiendo el costo de la sanidad, tenemos que explicar por qué. Al final, hace años alguien tenía una rodilla mala y le hacían una artrodesis. Y ya, hoy en día tengo un amigo que le acaban de hace 6 semanas y ya está hablando de ir snowboarding conmigo. Yo soy esquiador, pero quiere decir que eso hace años era imposible. Entonces, el público también tiene que entender que la razón es que cuesta más es porque es mucho mejor. Es mucho mejor. Estamos en una tormenta perfecta de salud antes de la pandemia, donde era muy costoso, ineficiente,
muchas veces desagradable. Llamas a la oficina hoy en día de un médico en Estados Unidos y no te sientes bienvenido. Por eso yo trato en mi consultorio, los empleados leen un libro, y también en Ortho Now, que es un centro de urgencias, todos los empleados leen un libro, se llama The Endangered Customer. Okay, porque al final el cliente es lo primordial. Y ahora con la pandemia que pasó, esta tormenta, tenemos oportunidad, yo pienso. Y aquí artículos en revistas de la ortopedia donde dicen que está acelerando las oportunidades en la ortopedia, porque ya sabemos que todas las cirugías no tienen que ser en hospital, porque los hospitales eran un lugar peligroso. Vimos que muchas prótesis, antes que la pandemia había muy pocas prótesis hechas en mi centro ambulatorio. Yo sí ponía hombro invertido, yo lo estoy haciendo una década, pero mis colegas por lo regular no. Y ahora que ya no tenía remedio durante la pandemia, ahora lo estamos haciendo y por eso digo que es un beneficio. Y aquí otra revista de negocios, hablando del problema que no había cirugía electiva. Y yo sé que en España era peor, era mucho hasta más controlado. En Nueva York sí, en California, en muchos lugares, pero en Florida no era tan fuerte el control. Pero sí, por 3, 4 o 5 meses no podía hacer nada electivo. So, el impacto de la pandemia en los hospitales era algo impresionante y han tenido que cambiar. Y en todo el sistema de salud, ves que el seguro y las compañías farmacéuticas, que son mucho más costosos, los medicamentos en Estados Unidos, que por ejemplo en Canadá, que está al norte, donde voy el jueves, es porque por esta burocracia, donde lo hablo mucho más en el libro de por qué los costos de medicamentos aquí son mucho más altos, pero al final estos dos grupos no quieren ver cambio. Aunque el sistema está muy enfermo, estos dos grupos, los seguros y las compañías farmacéuticas, no quieren ver cambio. Pero yo pienso que en la pandemia hay un borde de plata, porque vimos que hay oportunidades y tenemos que aprovecharlos. Y por eso estamos, ¿verdad?, conversando, charlando sobre todo esto. Okay, hay muchas lecciones que podemos aprender. El problema es que no es nosotros que estamos cambiando la sanidad, son estas empresas. Me imagino que han escuchado que en Europa que Amazon, Apple es el primer intentado de Amazon fracasó. ¿Por qué? Pusieron como el jefe un cirujano, pero de Harvard, pero era autor, ahora está en la política. No era alguien de la trinchera, ¿entiendes? Era un académico, pero él no estaba todos los días como nosotros, con nuestros pacientes batallando con los problemas. Yo espero que estas empresas quizás aprendan la lección y estén hablando con nosotros para tratar de reformar la sanidad. Creo que esta ficha de España, quizás, no sé si algunos lo han visto, pero me impactó mucho. Está en inglés, pero yo creo que era en Madrid. Pero para mí es simbólico porque todo el mundo estaba hablando de la pandemia, pero la gente riegándose era nosotros. Yo no, porque como somos cirujanos hermanos tuvimos suerte, pero nuestros colegas, la gente de medicina crítica, los clínicos, los internistas, toda esta gente se estaban arriesgando. Y yo creo que para mí era simbólico, que ahora que ya afortunadamente salimos de esto, pero tenemos que hablar de esto y tenemos que estar en el diálogo de cambiar la sanidad. En mi país son casi 4 trillones al año. El costo per cápita es más que doble, más alto que en Suiza. Y aquí los costos están aumentando a este porcentaje, 800% desde los últimos 60 años, pero lo que están pagando es solamente 16% más, cosa increíble. En los últimos 20 años el Medicare están pagando lo mismo. Yo salí de Medicare, que es el seguro nacional para los ancianos, y hace unas 7 semanas salí y lo hice público.
porque quiero que el público entienda por qué. ¿Okay? Porque ya no puedes cubrir los gastos con lo que están pagando. Y si todos hacemos lo mismo, entonces tendría que cambiar, porque nosotros no somos la razón de la subida en costos. Es todas estas otras cosas que estamos mencionando. ¿Okay? Y esto va a seguir subiendo, como ven aquí, proyectado. Aquí digo per cápita. ¿Okay? Y todavía después de todo eso que estamos gastando, no es nada eficiente. ¿Okay? Los hospitales aquí de cuarto de emergencia, pacientes están ahí horas y horas. Y hay opciones, pero claro, la prensa no habla de esto. Entonces los hospitales todavía tienen mucho poder. Y es porque la innovación es muy difícil. Esto es un artículo muy interesante que salió, que lo menciono bastante en mi libro, ya hace 17 años que se escribió esto en el Harvard Business Review, de por qué innovación es tan difícil. Okay, primero, toda la gente que están en el medio, ya mencioné algunos de ellos, ellos están influenciando y nosotros estamos ocupados con pacientes. Entonces no podemos impactar tanto. Para tener fondos, muy difícil, mucha burocracia. Todos ustedes que saben que han tratado de hacer un invento de un implante, una técnica o algo, han visto que es difícil. Hay mucha regulación y en muchos países peor. Por ejemplo, Brasil, es terrible. En Brasil, mis colegas que tratan de desarrollar un nuevo implante tienen tienen que enfrentar una burocracia terrible. Las regulaciones, obviamente estamos protegiendo pacientes, pero muchas veces en exceso. Y al final, los consumidores son los pacientes, pero en cualquier sistema donde hay seguro privado y también seguro público, el cliente no es el que está pagando. Y es un gran problema, porque si la persona no está pagando, entonces muchas veces no lo valoran. Y entonces también la persona que lo está pagando no tiene el mismo interés que tiene, por ejemplo, una madre que trae el hijo a uno de nosotros con una fractura de falange donde necesita unos clavitos, ¿verdad? Algo bastante fácil para nosotros, pero para el sistema puede ser demasiado complejo. La telemedicina subió, todo lo que estamos haciendo ahora con Zoom ya es común y corriente. Yo estoy haciendo telemedicina hace años, pero muchos pacientes no se sentían cómodos. Aquí ven, esto era la fecha, principio de la pandemia, pero aquí un artículo de México, una entrevista que hice en Ciudad México. Miren la fecha, 2017. Okay, son 3 años antes que la pandemia. Ya yo estaba hablando de la telemedicina y creo que muchos de nosotros lo estamos aprovechando. Afortunadamente, un borde de plata de esta nube de la pandemia. Telemedicina aquí en OrthoNAC, que es nuestro centro de urgencias. Lo que estoy buscando ahora, para ser totalmente transparente, estoy buscando a alguien de comprar la empresa, porque yo quiero seguir siendo cirujano de mano y miembro superior y no tengo tiempo de llevarlo a nivel nacional e internacional. Pero sí quiero decir que vamos a abrir uno en Santo Domingo. Va a ser el primero internacional y lo va a abrir un ortopedista, Héctor López, que vio que esto yo creo que va a ser un tiro comparado en Santo Domingo, en donde es todo hospitales. Tiene un esguince de tobillo, tiene que pasarte horas en un hospital, cosa que no tiene sentido, pienso yo. Bueno, escribí el libro porque, como mencioné antes, con todos estos debates y en las prensas, muchas veces no escuchan de nosotros, la gente que realmente están en la trinchera de salud. Pero realmente, ¿por qué lo escribí? ¿Por qué empecé a OrthoNow? Porque esto es algo, te voy a enseñar un caso que para mí representa, y nosotros médicos sí te podemos dar números, estadísticas, etcétera, pero al final lo que nos tormenta a nosotros cuando el paciente llega con un maltrato, y lo vemos en todos los países, ¿ok? Y para mí es una tormenta. Aquí una señora, origen brasilera, en Aventura, que es la ciudad más al norte de Miami, fue al hospital. Claro, es lo que hace la mayoría de gente, por lo regular, cuando estaba caminando su perro y le torció el dedo anular, y ya ustedes ya se imaginan la radiografía,
y fue al hospital y realmente no le hicieron, tienes que ver a un ortopedista, ¿no? Y fue a un centro de urgencia y dijeron que tiene que ver un cirujano en mano. ¿Okay? So, para mí el cuento este es simbólico de lo que veo todos los días. So, esta es la fractura, una fractura espiral. Todos nosotros sabemos, probablemente le pondríamos 2 o 3 tornillos circunferencial de compresión. Algunos le ponen una plaquita. ¿Okay? Aquí ven. Pero el que estaba de guardia en el hospital es un cirujano plástico, pero no alguien dedicado a mano. Okay, aquí en Miami hay mucha cirugía estética, como en muchas ciudades que son así, que Los Ángeles, así, de este tipo de pensamiento del público. Entonces, claro, no hay mucha competencia y como ellos tienen un poco de formación de mano, le hizo esto. Ya ustedes todos saben, primero, es muy raro en mi país ver los clavos externos así, pero imagínate que esto es un fracaso. Okay, el tipo que estaba de guardia. Entonces, nuestro sistema no tiene una manera de decirle quién realmente es la persona que tiene la formación adecuada para evitar esto. Ya tenía una contractura de flexión, el dedo estaba corto, le estaba afectando toda la mano, toda la mano. Y aquí ven la mala consolidación, que está corto, está en hiperextensión y lógicamente hay una contractura de la placa volar. Entonces yo tengo que hacer una osteotomía, poner esta placa, hacer una capsulectomía, poner el clavo y después retirarlo a las 3 semanas. Y al final tuvo un buen resultado, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Si yo todos de ustedes le habían visto desde el principio, podríamos haber evitado eso. Y eso es el problema, que nadie está hablando en la prensa. Nadie. Están siguiendo el circo, ¿verdad? El circo de nuestra política, que ya estamos ahí mismo con Latinoamérica, que en el primer debate republicano ni se mencionó salud, pero es 20% de la economía. Nadie lo mencionó. Y en el segundo, el único tema sobre salud era la dismorfia de sexo, de si debíamos pagar, el gobierno pagar para estos chicos que le están cortando el pene porque no se sienten hombre. Imagínate que no estamos hablando de la enfermedad crónica. Todo esto, como este caso, que está representando un costo enorme. Afortunadamente tuvo un resultado. Aquí se están cayendo los punticos, quiere decir que tiene 2 semanas, pero podríamos haber evitado esto, ¿no? Porque ya hay estudios que demuestran que 1/3 de las consultas en el hospital, el diagnóstico ortopédico está incorrecto. Y es porque hay tanto que saber, ¿no? Esto no es como hace unos 30 años donde la mayoría de la ortopedia se trataba con yeso, tracción, cosa que no se ven hoy en día. ¿Okay? Tiene una fractura de fémur, si hay posibilidad vas directamente a quirófano y le ponemos un clavo intramedular, ¿verdad? Pero es que hay mucho de conocer. Y fracturas infantiles. Mira, este estudio de University of Maryland y Hopkins, más que 90%, más que 90% están maltratados. La parte inicial, la férula puesto incorrecto, inmovilizado. Entonces, eso es algo que tiene que saber el público. Salud está mucho más complejo. Y el concepto, por lo menos en este país, hace años era: vamos a ahorrar dinero y que el paciente siempre tiene que ir a un médico primario primero, lo que llamamos nosotros el gatekeeper. Imagínate qué concepto más insólito. Si estás diciendo a un médico primario que tiene que saber de muchas cosas, que está muy ocupado con la medicina, la parte, la clínica, que vean un paciente con dolor de rodilla o de hombro, que realmente que saben ellos de esto. Piensa que esto sabe. Entonces, los pacientes llegan a nosotros más subespecialista, ¿verdad? Que hasta que el ortopedista general. Vienen con MRI, ¿verdad? Para un codetenista, o MRI para un deco range. Y voy a mencionar después el costo de esto. Okay? Hay que ser revolucionario. O sea, 7 soluciones. Okay? Involucrar a nosotros, el principio, minimizar el hombre en el medio,
que es, bueno, voy a hablar en cada uno en un poquito de detalle. Okay, so, ¿qué necesitan los pacientes? Algo rápido, eficiente y efectivo cuando viene a los costos. Okay, y no siempre es barato. Lo barato no siempre es lo mejor, ¿verdad? Ya vimos que ese caso, el barato era ponerle 2 clavitos, pero al final salió mucho más costoso. Yo pienso que es como los zapatos. Los zapatos los compras barato y te salen más costoso. Okay. Y esto está creando un poco de tensión entre los pacientes y los médicos, ¿ok? Porque los seguros están dictando esto, pero los pacientes no le dan la culpa al seguro, porque ya todo el mundo acepta que es parte de la sociedad. Entonces, nos echan la culpa a nosotros y los dos estamos en la misma batalla. So hay que involucrar a nosotros en esta conversación sobre la sanidad. ¿Okay? Yo he intentado, yo escribí el libro, fui a Washington con mis hijos, esto hace unos 4 años, y desayuné en el Capitol, en la cafetería de los senadores, Bill Cassidy. ¿Por qué le importa a él? Bueno, él es médico, él es gastroenterólogo, y la esposa es cirujana general en Luisiana, pero él es uno de los 100 senadores, hay 2 de cada estado, y claro, a él le importa, pero es difícil. Yo le digo, Bill, tenemos que explicarle a tus colegas, porque esto tiene que cambiar, y es muy difícil. Y en el Congreso, que es la otra casa, la parte política, el Senado y el Congreso, y en el Congreso, Vern Buchanan va a ser el chairman del comité que va a porcionar el dinero para la sanidad. Entonces, él entiende esto muy bien. Hice una reunión para levantar fondos para él en mi casa. Tuve el honor, y aquí con otros médicos. Aquí está Carlos Lavernia, quizás lo conocen, que hace cirugía de implantes. Eso es lo que tenemos que hacer, porque nos sentimos así, ¿verdad? Estamos caminando entre todas estas, la parte de las empresas que son muy grandes, muy potentes, y nosotros somos solamente los médicos. Hay que minimizar toda esta gente que está en el medio, ¿okay? Porque lo que está haciendo es aumentando el costo. Piensa que está ahorrando, pero esa gente no quieren soltar su posición. Ahora mismo, si un médico primario, un clínico, pide una prueba, vamos a decir no sé, un PSA o un prueba de tiroides, tiene que ir a toda esta gente, llamar el sistema de salud, tiene que esperar para la autorización. Si al final todo esto aumenta el costo, si el médico es la persona mejor calificada de saber si necesita esa prueba de tiroides. Hay veces sí, hay médicos que ordenan demasiadas pruebas, hay colegas que le ponen el artroscopio a cada rodilla, y yo entiendo eso, tenemos que aceptar eso, pero sería mejor mirar y ver quién está un poco fuera de lugar, en vez de poner tranques en cada decisión que tomamos nosotros. ¿Ok? Pero ¿por qué ellos tienen que tener algo que hacer? Si este es el aumento de administradores comparado al aumento de médicos. En el Estados Unidos se proyecta que en la próxima década vamos a tener una falta de 140,000 médicos. Cosa increíble. ¿Ok? Porque la población está subiendo, pero administradores hay mucho más. Y salarios ni se diga. Ya yo hablé que lo que están pagando médicos en Estados Unidos es muy poco. Y el concepto, claro, internacionalmente, que sí, tenemos fama de ganar bien, y sí, todavía ganamos bien, pero los costos están aumentando. Y tengo muchos colegas que se han retirado temprano. Tengo 2 colegas de mi edad que ya se han retirado. Y para mí es muy triste. Aquí donde están chupando el dinero, estos son los salarios de hace una década, de hace 2014. Ni se diga lo mismo con las compañías farmacéuticas. Y el fraude. Yo lamentablemente, vivo en la capital de fraude de salud en Estados Unidos, en Miami. Este hombre se robó casi $1 billón. Y estaba en la cárcel, pero yo creo que Trump lo perdonó o algo así, no me recuerdo, pero algo insólito.
Yo tenía un poco de esperanza cuando estos dos hombres estaban en cargo al mismo tiempo. Este es Tom Price, que es ortopedista de Georgia, y era el secretario de salud del país. Es un puesto muy importante. Y digo, bueno, perfecto, ahora tenemos un médico, alguien que estaba en la trinchilla, en esta posición de poder, y al mismo tiempo el único presidente del AMA, el American Medical Association, el único presidente que es ortopedista en 120 años de historia, es un amigo mío que es no solamente ortopedista, pero cirujano de mano. Pero nada cambió. Con estas dos personas que tenían cargo en el mismo año, y los dos son amigos míos, hice hasta un podcast con Tom Price, que los invito a escuchar, son cada 2 semanas. Queremos que sea 15 minutos, pero siempre se tarda un poquito más. Normalmente son 20, 22, 23 minutos, pero no es una hora, porque sabemos que la gente está ocupada. Y también tuvo Andy Gurman en mi casa aquí con mi abogado de salud, y le hice un par de visteces y hablamos de estos temas. Y cuando yo le dije a Andy Gurman, que se pasó un día conmigo en quirófano, de por favor de contribuir al libro, dijo que no. Es decir, que hasta nosotros los médicos a veces somos tan políticos que no queremos extendernos, algo muy triste. Los seguros, por lo menos aquí en este país, están en la bolsa, que yo creo que es algo absurdo. Todo lo que ganan debían invertirlo de nuevo, no a los inversionistas, pero con pacientes. Y si son eficientes, yo soy capitalista, yo tengo ningún problema con un ejecutivo de Blue Cross o sea ganando un buen salario, pero si gana un buen salario, que también pagando bien a la gente que realmente hacen el trabajo, que son nosotros. ¿Okay? Y también este concepto que los pacientes tienen que ir a 3, 4 lugares para conseguir el diagnóstico y el tratamiento, cuando podemos hacer centros ambulatorios eficientes que tienen todo bajo un techo. Eso ahorra muchísimo dinero y obviamente tiempo. ¿Okay? So podemos hacer centros ambulatorios especializados. Por ejemplo, hay centros ahora que están empezando a abrir de centros para mujeres, donde pueden hacer la parte diagnóstica, pueden hacer su examen ginecológico, pueden hacer procedimientos, biopsias, tal, todo bajo un techo. Es mucho más eficiente. Y es ambulatorio, que no hay necesidad que sea en un hospital grande, porque el hospital grande está compartiendo los gastos de, por ejemplo, la unidad intensiva. ¿Entiendes? El hospital debía ser el hospital, pero el centro ambulatorio puede ser para otros temas. Y la parte de ortopedia es obvio que sería muy eficiente. Estamos viendo cambios, estos shifts en salud, que centros diagnósticos, centro de urgencia general, ¿okay? Medicamentos, todo eso puede ser ambulatorio. Y la futura, yo pienso que son plataformas donde podemos aprovechar esto. Esta herramienta, todo el mundo hoy en día lo tiene. ¿Por qué no podemos hacer una plataforma muy parecido a Amazon, donde hoy en día puedes no solamente comprar libros, como hacía 20 años, pero puedes conseguir todo y hasta servicios? Y eso lo podemos hacer con salud. Todavía no se ha hecho, pero hay mucha gente trabajando en eso. Y hay que leer. Te voy a enseñar los libros que estoy leyendo. Estoy acabando ahora, donde está hablando de estos conceptos. Y lo estoy hablando hace mucho tiempo, cuando no tenía pelo gris. Estos son centros especializados, ¿no? Y el centro de urgencia sería muy parecido al general, pero ahí no vas con dolor de garganta. Vas a un centro especializado ortopédico con dolor de rodilla, con esa fractura anular que demostré antes. Todo eso puede ser mucho más eficiente y menos costoso en estos tipos de centros. Porque en el hospital no tienes los expertos siempre ahí, ¿ok? Y no es fácil, ¿ok? Aquí un análisis de un paciente con dolor de muñeca, que es, vamos a decir, es un De Quervain's. El costo, cuando ese paciente con mucho dolor, y lo vemos, ese paciente llega con mucho dolor en la muñeca, piensa que es algo serio y van al hospital. Ahí mismo ya el costo es aquí, ¿verdad?
Pero este paciente puede ir al mismo lugar como un Ortho Now, que hay otros en el país hoy en día. Y ya sabemos, ese paciente llega y mi técnica de radiografía me dice, mira, doctor Badía, hay un paciente con Decord veins, postpartum, la señora está en el cuarto 3, ya te tengo la infiltración de un corticoide ahí listo para usted. Y está ahí 20 minutos, problema en 85% de los casos resuelto, a un costo mucho menos. Este es mi intentado de usar estas plataformas y tratar de crear algo, por lo menos en la ortopedia. El problema aquí es que no tiene el poder, no tiene, ¿verdad? Es algo más local en Miami y mucha gente ni lo usan. ¿Verdad? So, quiero demostrarles, esto es algo que está en el App Store, si quieren revisarlo y darme un poco de comentarios. Este es un video demostrando cómo funciona. Y lo siento porque esta es la parte comercial, pero yo creo que es importante que vean qué opciones hay y podemos colaborar en todo esto. So, OrthoChat, somos dueños del nombre. OrthoChat es como un WhatsApp protegido. Okay. They call the pad, fall to shoulder. Everything's good. I have an emergency. Give me 2 minutes. Esto es actual. Esto era actual. Okay, self-image. Looks like a pretty bad fracture. Oh, yeah. What do you think that? Yeah, well, this is the fracture, the surgical neck of the humerus, the humeral head, and the great tuberosity, and probably the left tuberosity, and even a rotator cuff may be injured. So, let me see. Kevin, I think this is probably a surgical case. Is Gigi around to do an MRI in the next half hour? Let me know, but this is probably needs a plate fixation. So, el especialista no tiene que estar ahí en el momento. Podemos usar estas herramientas para poder contactar el de pie y tobillo, el de rodilla, el de columna. Y ganamos varios premios. Porque también las empresas están entendiendo, esta era la cobertura de un periódico de negocios en Florida. O sea, imagínate por qué están poniendo radiografías, ¿okay?, en la primera página. Es porque hay muchos costos para ellos. ¿Okay? Y estamos tratando de evitar estos problemas. Hemos desarrollado un servicio donde podemos ir a una empresa y tratar de evitar minimizar o tratar el osteoartritis temprano, el osteoporosis, con los medicamentos, con los suplementos, etcétera, con programas de ejercicio. Todo esto ya se ha comprobado que por cada dólar que inviertes en un sistema así, puedes ahorrar 5 o 6 dólares a largo plazo. ¿Okay? Y lo que estamos haciendo se ha escrito nacionalmente. El problema es que necesitamos capital de una empresa grande, porque pienso que esto es antes, mira la fecha, esto es antes que la pandemia en Wuhan, creo que era diciembre 4 o diciembre 6, 2019, cuando se está poniendo como la fecha. So, esto es algo antes que la pandemia, pero lo ha acelerado este concepto. Y tenemos que ser transparentes y también tenemos que colaborar. Esa es parte del problema, que nosotros los médicos, aquí con uno de mis ex socios, irónicamente, y tenemos que trabajar juntos. Y el público se interesa más en salvar las ballenas o ahora con clima y todo, temas importantes. En mi país, por un desgraciado policía con un delincuente, tenemos una discusión más sobre la tensión entre las razas y realmente el público se ha interesado en este tema. ¿Qué podemos hacer para que el público finalmente se interesa en el tema de la sanidad? Que es algo súper importante y tiene el impacto económico que ya mencioné. Los pacientes son consumidores y yo pienso que el mercado libre debía tener un gran lugar. Siempre, claro, con el apoyo para la gente que tiene menos recursos,
que nosotros como un gobierno civilizado apoyen eso. Yo pienso que tiene que ser un sistema en combinación, pero quizás los seguros privados deberían más para catastrófico, no para cada vez que te tienes que ver con dolor de muñeca, porque al final están quitando el dinero de nosotros, la gente haciendo el trabajo. Hay que educar a los pacientes. Un colega ortopedista tenía una buena idea, me dijo, debíamos pagar a los médicos primarios muy bien, una vez al año que hagan un buen análisis y págales bien, porque se lo merecen, porque no son cirujanos, pero al final ellos pueden controlar el costo de salud, haciendo y obligando a los pacientes con incentivo económico de hacer y tratar de agarrar estos problemas, los cánceres, la hipertensión, todo eso, y tratarlo en una etapa más primaria. Pero la burocracia nos está estrangulando. Aquí el hombre más interesante del mundo. Y bueno, estaba en Orlando de casualidad y me tomaron esta foto. Y es curioso porque hay códigos diferentes para si te muerde un cocodrilo, como hay en Orlando muchísimos, o un lagarto. Eso es absurdo. Eso es la burocracia, donde hay gente sentada en un cuarto diciendo que debíamos tener códigos para estas cosas que casi nunca pasan. Pero tenemos que seguir mejorando. Por eso están todos ustedes un domingo aquí conmigo. Tenemos que mejorar para nuestros pacientes. La parte académica sigue. Siempre tenemos afortunadamente interés. Estoy poniendo aquí los que no han visto el centro cadavérico del MARC, Miami Anatomical Research Center, que está a 1 milla, 1,5 kilómetros de mi consultorio, mi quirófano. Y aquí en mi quirófano puedo hacer cirugía en vivo. Esto es en Estrasburgo, en un curso de IWAS, de artroscopía muñeca, donde estoy enviando una artroscopía para risartrosis. Esta parte tiene que seguir, aunque tenemos que batallar en todo lo que nos está enfrentando, tenemos que siempre darle prioridad. Y el problema es que esta gente, los burócratas, saben que nosotros estamos más interesados en esto y debemos estar. Y bueno, por eso escribí el libro. Está en inglés. Estoy pensando hacer una traducción en español. Sergi me preguntó si tenía el audiobook. Estoy pensando hacer un audiobook, que creo que sería buena idea. Pero claro, tengo que también saber que hay el interés, porque si no es tiempo y tiempo valoroso y dinero. Esto habla un poco sobre los temas en el libro. How can you help affect meaningful change to healthcare delivery in America? Dr. Alejandro Padilla exposes the dangers and unnecessary obstacles and challenges to the care your clinician wants you to receive. We understand what we need, what we don't need, what's superfluous, what's vital, what's efficient, and what's cost effective. It's an insider account of the complex barriers within U.S. healthcare from the providers and patients' perspective. So the problem is that we're not hearing from the people who are really delivering the care. The coronavirus has exposed the problem, making now the time to force reform. Real solutions from a doctor with experience. All right, the bureaucracy has gotten completely out of control. Bueno, la música un poco es seria, pero es la idea, es que realmente el público tiene que entender que esto es un gran problema. Y como mencioné, por lo menos en mi país, con la economía no es sostenible. Este es el podcast que les mencioné.
Lo pueden buscar, el nombre ahí es Fixing Healthcare from the Trenches, lo pueden buscar en Google, está en Apple y en Spotify, y la parte en vivo con cámara está en YouTube y también en LinkedIn, creo. Este es el que mencioné con Tom Price, y Scott Sigman es ortopedista que también está muy, Scott hace mucha cirugía de rodilla y hombro, y él está muy interesado en cambiar el uso de los opioides, de los narcóticos, que hay una epidemia en este país de gente joven muriéndose por el sobredose de esto. Un gran problema. Esto es el principio de la pandemia. So eso era, yo estaba en Australia, en Melbourne, cuando comenzó. Esto era en marzo. Ya habíamos escuchado algo, pero ya la cosa estaba poniendo grave. No había el lockdown. No sé en España en qué fecha era el lockdown, pero yo casi no pude regresar. Yo estaba ahí con Tony Berger, que lo organizó, y Jeff de Perth, y así estábamos en el Congreso, en el cocktail. La gente no hacían esto, hacían esto. Y es curioso porque me da mucho recuerdo. Y bueno, casi no pude regresar a Estados Unidos porque después de eso Australia lo cerraron totalmente. Y aquí, bueno, aquí ven lo que estamos haciendo en Zoom. Pero yo sigo viéndolo como una oportunidad. Desde ese tiempo, bueno, un poquito antes, empecé a leer libros. Estoy leyendo uno de estos libros cada 2 semanas, un libro nuevo, hablando de los problemas que hay en la sanidad. Yo creo que nosotros tenemos que no solamente leer los journals pero entender y tratar de impactar un poco el cambio. Al final, esto es lo que nos gusta aquí con 2 colegas, Juan Luis y Pedro, de Alicante y de Valencia. Yo creo que están compartiendo con nosotros, y esto es lo que nos gusta. Después de una fractura escafoide, yo estaba hablando de cómo se trata con el yeso. Y eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Es lo que nos apasiona. Pero creo que llegamos al punto donde tenemos que estar involucrados en otros temas por nuestros pacientes, porque los necesitan. ¿Okay? Tenemos que cambiar y mejorar. Aquí mi hija conmigo, que pasó un día en quirófano, cosa que los padres siempre nos encanta. Y yo no estoy preocupado por mí, por el sistema de salud. Ya yo tengo una edad donde ya no es quizás tan importante, pero como está cambiando las cosas, va a impactar mucho nuestros hijos y los hijos de ellos, si no cambiamos. So, aquí está, me pueden seguir, como dijo Seri, en Instagram, y también ahora en TikTok. En TikTok un video fue viral donde yo estaba protestando de una amputación de dedo del pupaje, que no me estaban dando la autorización del seguro. No es que lo negaban, pero no había manera de contactarlos. Estaban almorzando, era 5 de la tarde y ya había cerrado. Cosa absurda. Yo lo iba a hacer de todas maneras, y eso lo saben los seguros. Yo lo iba a hacer, pero ya cuando lo haces sin ese número, si ese número tiene la excusa de no pagarte. Y todos tenemos un negocio, ¿verdad? Una práctica, tengo empleados, tengo gastos. Y eso para mí era algo tan insólito que puse un video en TikTok y hay 1.7 millones de views, cosa que nunca me enteré por mi hijo. Mi hijo me dijo, Dad, you're trending. Digo, ¿qué? Y cuando lo veo, yo me recuerdo el video, y ahora yo tenía 400 seguidores en TikTok, ahora tenemos casi 9,000. So quiere decir que el público y todos los comentarios del público, todos con la excepción de 2, de 5,000, todos apoyaban lo que yo decía, porque el público está cansado. So yo creo que lo que tenemos que hacer es tomarnos un vinito y hablar sobre todo esto, porque nos impacta a nosotros, a nuestros pacientes y a la sociedad. Aquí con mi familia en Valencia, en la playa, la prima de mi padre, el esposo que es cirujano plástico en Valencia, y familia, y la hermana de mi abuelo, que falleció hace un año. Pero al final, esto es importante para todos nosotros. Muchas gracias. Ya está.
¿Qué estaban comiendo, doctor? ¿Qué estaban comiendo? Bueno, Valencia, una paella, hombre, claro. No, ya lo he visto ya, pero quería, quería que lo dijese, sí, sí, así me gusta. No, No era con conejo, era de pollo, pero no, no, no. Bueno, la verdad es que es un tema complejo. En España hay una sociedad que se llama Unipromel, no sé si lo ha escuchado, que es a lo que se sí, refería. Sí, a lo que se sí. refería en España, ese movimiento lo está liderando esta sociedad que se llama Unipromel, de la que hay muchos médicos, sobre todo médicos independientes, es decir, que no trabajan para la sanidad pública, Ah, en la que se han unido para intentar luchar contra las mutuas, ¿no? En España pasa algo muy similar, en el que hay procedimientos que pagan precios irrisorios y sin embargo pues hay cobertura por cualquier tipo de implante, pidas lo que pidas, está todo cubierto, da igual si la cirugía es ambulatoria o se queda 5 días ingresado, todo eso es indiferente y sin embargo el precio que le pagan al médico pues es mínimo, siempre es mínimo. Entonces, claro, eso da que pensar que probablemente aquí hay otro tipo de personas que están saliendo beneficiados de tu trabajo, claro. porque, bueno, por todo lo que usted ha comentado, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es un tema complejo, pero a mí a veces un poco me decepciona el sentido de que cuando tú haces público todas estas ideas o lo dices en público, hablas con amigos, con familiares, eh, muchos de ellos están más preocupados por el cambio climático que por estas cosas. Eso son Sí. eh, por la cantidad de metales que tiene el pescado que están comiendo que por este tipo de cosas. Entonces, a veces, no sé, es decepcionante porque dices, hostia, la sanidad es algo muy importante en un país. En España tenemos una seguridad, una sanidad pública que hace unos años era de mucha calidad, con el tiempo se ha ido devaluando y hoy en día casi todo el mundo tiene una mutua, está hecho de una mutua, por lo tanto tiene que asistir a la sanidad privada, pero sin embargo los costes de la sanidad pública continúan aumentando. Entonces estás pagando los costes de la sanidad pública y además estás haciéndote cargo de los costes de la sanidad privada. Con lo cual, y nadie parece que responda a esto. Entonces, no sé, son temas que la verdad es que son controvertidos y es difícil. Bueno, Rey, yo hago el comentario que si nuestra familia y amigos, círculo de otros profesionales, estuvieran escuchando esto constantemente, todos nosotros, yo creo que podría cambiar. Lo que pasa es que cuando uno, yo sé que me estoy arriesgando poniéndome fuera ahí, pero francamente no me importa. Pero si todos estamos haciendo lo mismo, entonces la gente empezaría a prestar atención, porque no es que un médico está protestando, con uno consentido, no, eso sería ya algo sistémico y está pasando en mi país y lo ves en las redes, lo veo muchísimo en LinkedIn, en Twitter, es increíble. Lo que está pasando ahora en Inglaterra es increíble. O sea, tuvieron una huelga también y bueno, ya lo mencioné. Yo creo que la organización que mencionaste apoyó mucho lo que pasó en Sevilla. Y el público, pero el público tiene que entender por qué. Y nosotros lo podemos explicar mejor, porque no lo van la gente que controlan el dinero en salud, no, ellos no lo van a explicar al público. Ahora, cuestiones, ¿quién en la prensa también se va a arriesgar y publicar esto? Yo no he tenido suerte. Y eso que yo he pagado un publicista para decir, mira, quiero que esto salga que en el New York Times o algo, que entiendan. Y a veces lo ves, está empezando, pero es la idea de nosotros un domingo, tiempo personal, con familia y tal, que estamos aquí, porque yo creo que estamos interesados. Y no sé cuántos inscritos hay, veo no sé si hay 12, 15 personas,
pero claro, esto tiene que ser mucho y quizás después puedes mandar el link que otra gente lo escucha en un día o una noche donde tienen un poquito más tiempo, porque tenemos que todos involucrarnos, seguramente. Sí, esto queda grabado y entonces lo colgamos en YouTube para que lo vea más gente. Y como usted bien dice, al final se trata de que todos colaboremos en esto. Y por suerte hoy en día tenemos las redes sociales, que es una difusión, digamos, sin filtro, aunque las redes sociales, no nos engañemos, que también tienen un algoritmo, que hay cosas que evidentemente no benefician, pero en ocasiones pues el algoritmo no funciona o no lo detectan y, por ejemplo, pues su vídeo se pudo hacer viral en TikTok. Sí. Entonces, sí, yo vi ese vídeo y la verdad es que me llamó mucho la atención porque hasta aquel entonces yo no tenía ese concepto de que en Estados Unidos podían tener ese problema. Pensaba que en Estados Unidos las cosas funcionarían suaves. Eh, la verdad es que me llamó la atención. Es bueno conocer que en otros lugares del mundo pues pasan cosas parecidas a las que pasan en tu país. Bueno, Bueno, mira, diferencia, por lo menos en España, yo sé que si vas a un buen hospital, como vamos a decir, Ramón y Cajal en Madrid, ¿verdad? Donde está mi amigo Juan Carlos Sánchez. Carlos me dice que por lo regular el paciente llega con este tipo de fractura que yo demostré, por lo regular hay un ortopedista que va a bajar y verlo. A lo mejor no va a ser el que lo va a operar, pero por lo menos el paciente, aunque esté horas, se va a tratar. Lo que está pasando en mi país, que ese paciente le ponen la férula y fuera. Y quizás está bien, porque eso es muy costoso operar un dedito en el hospital, por lo menos en nuestro sistema. El problema es que el paciente no llega, no acude a la persona siempre ideal. Y eso es lo que me preocupa. Y eso ahí es donde aumenta el costo. Nosotros tenemos problemas diferentes que ustedes, pero son problemas. no, la verdad es que han habido muchas cosas que me ha dado mucho que pensar, ¿eh? Porque ha ido dejando ir ideas que me las he ido anotando porque son ideas buenísimas. Eh, Realmente hay muchas de estas ideas que es difícil que te puedan dejar hacerlas porque probablemente va en contra de grandes empresas que no les beneficia para nada ese Claro. buen hacer. Entonces, a veces te encuentras palos en las ruedas, que decimos en España, pero las ideas son buenísimas. O sea, hay muchas ideas de las que ha dicho que he pensado, esto sería ideal poderlo hacer aquí en España, un centro donde pues directamente consulten directamente con un especialista a través de una plataforma y que se pueda responder al instante. Hay muchas ideas que son muy buenas, muy buenas. El problema es ese, que probablemente a los que están por encima nuestro y tienen más dinero que nosotros no les interese eso. Pero bueno, Claro. igualmente se lo agradezco mucho porque al final ver una persona, las ideas que tiene, el desarrollo conceptual es muy importante y eso al final estimula. Gracias. Bueno, doctor, le Bueno, no agradezco. sé si hay tiempo para una o dos preguntas de los oyentes o no sé. Si alguien tiene alguna pregunta, estaría bien que la escribiese en el chat. Sería interesante a ver si, o alguien que tenga algún tipo de experiencia igual o diferente a la nuestra en sus países de origen. Bueno, ahí tienen mis datos. Todavía creo que tengo la ficha ahí. En mi página web hay toda una sección para médicos donde tengo papeles científicos y videos un poquito más gráficos, vamos a decir. Pero hay mucha información ahí y claro, mi correo personal electrónico está ahí. Yo siempre estoy abierto para colaborar. Cualquier pregunta que se le ocurra después me escriben y yo hago siempre lo mejor de responder puntualmente. Y bueno, quiero darle las gracias a todos ustedes por tomar otra vez tiempo en España. Yo sé que están entre
entre la comida y la cena. Son un tiempo de descanso y agradezco mucho que tomen ustedes el tiempo, realmente. Gracias a usted, doctor. Nada, los comentarios son todos que están de acuerdo con usted y nada, seguro que esto da que pensar y a ver si ayuda a que este movimiento pues vaya creciendo y vaya progresando. Bueno, la única cosa yo creo que sí podemos hacer que es fácil, es todos estamos en las redes, ¿verdad? Cuando ven un video, yo lo hago, yo compartí uno de un, bueno, era muy cómico porque a veces la gente con el humor es más interesante, la gente se interesa más si es algo cómico, pero lo importante no es el like, ¿verdad? Es el share. El momento que ves un video de algo sobre estos temas y te interesa, compártelo, porque así es como la gente, otros que no entienden esto. Nosotros estamos, todos estamos en la trinchilla, ¿verdad? Pero como comentaste antes, nuestra familia, nuestros amigos, otros profesionales, no entienden esto lo mismo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlos entender. Es la última palabra. Muy bien, doctor. Pues nada, Ya. muchas gracias por su tiempo y nada, estamos en contacto. A ver si algún día puedo ir a visitarlo a Miami y de paso así también veré a Messi. Bueno, te ayudo a organizarlo. Bueno, buen día. Un saludo, gracias. Muchas gracias. Luego.